Muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por la vida de ustedes, de los que ya están aquí, de los que han de llegar y los que no han de venir. Damos gracias a Dios. La Iglesia Vida Nueva les da la bienvenida y vamos a seguir escudriñando la palabra de Dios. Vamos a ir aprendiendo de la palabra de Dios, y no solamente tenemos que aprender de la palabra de Dios, sino que tenemos que vivir. Es lo más importante, vivir la palabra de Dios. De nada sirve que yo sepa matemáticas si no sé ejecutar una suma, una resta, si no puedo poner el resultado. Tenemos que venir, tenemos que escuchar y tenemos que practicar lo que estamos nosotros aprendiendo en este caminar en la palabra de Dios. Y es importante que lo hagamos. Estamos llevando un taller de matrimonios y yo les decía que si no vivimos o no practicamos lo que estamos aprendiendo, pues difícilmente vamos a caminar en ello. Pero la práctica hace al maestro. Si nosotros practicamos lo que estamos aprendiendo, entonces va a ser un hábito en nuestras vidas y va a ser para gloria de Dios y bendición de nuestra vida. Por eso es importante. Sé que hay muchas situaciones difíciles que estamos pasando todos y cada uno de nosotros, y déjeme decirle que pareciere, porque nos pasa a muchos de nosotros, que cuando queremos trabajar en las cosas de Dios, cuando queremos operar en las cosas de Dios, cuando queremos meternos al servicio de Dios, pareciere que todo se levanta contra nosotros. Hay oposición, el enemigo se levanta contra nosotros y nos sentimos atacados, nos sentimos ofendidos, enfermos, agraviados, de muchas maneras, porque el enemigo no descansa. El enemigo también quiere siempre deshacer la obra de Dios, y pone en la mente y en los corazones de aquellos que no están agarrados de la palabra de Dios, puede influenciar, y esto puede traer una consecuencia en nuestra vida. Y es lo que vamos a ver. Vamos a estar hablando en esta tarde, en esta serie que la titulamos Una Iglesia Fuerte. El título de esta predicación es La providencia de Dios en la vida de Pablo. La providencia de Dios en la vida de Pablo. Dios en su providencia es algo que si nosotros entendiéramos, de verdad que le rendiríamos en nuestro servicio, nuestra vida a Dios, porque Dios siempre tiene cuidado de nosotros. ¿Qué es la providencia de Dios? La providencia de Dios es la que Él tiene dentro de su soberanía, en soberanía, el cuidado de todo lo que Él ha creado. Todo lo que Él ha creado. Tiene cuidado de las plantas, tiene cuidado de los animales, mayormente tiene cuidado de los que son sus hijos, por los cuales ha pagado precio de sangre. Él tiene cuidado, y no solamente tiene cuidado, sino que Él sostiene a su creación, sostiene a todo lo que Él ha hecho, lo sostiene. Esa es la providencia de Dios, el cuidado de Dios, de parte de Dios, en nuestras vidas y en toda su creación. Y vamos a ver cómo Pablo, que estaba pasando cosas tremendas, que cuando él quiere trabajar y él quiere hacer algo para la gloria de Dios, el enemigo pareciera que se levanta contra nosotros. Cuando nosotros queremos empezar a trabajar y queremos hacer, se levanta. Y a veces esa oposición viene de las personas que queremos, que amamos. A veces esa oposición viene de aquellos que nunca pensamos que hicieran eso. Pablo tenía oposición de parte de los judíos, y en un cierto tiempo ellos eran muy amigos de Pablo, y ellos concordaban con lo que Pablo decía, y ahora en la oposición total. Así pasa a veces en las familias, en los esposos, con los hijos. Pareciera que cuando quieres trabajar, el diablo se levanta y quiere impedirte que tú trabajes en las cosas de Dios. Pero no debemos permitirlo, hermanos, no debemos permitirlo. Vimos la semana pasada cómo Pablo, nos quedamos en el versículo 11, en el libro de Hechos, capítulo 23, vamos a continuar con Hechos, capítulo 23, versículo 12 en adelante. Vemos cómo Pablo había pasado un día muy difícil, cómo él va al concilio, cómo hay una disolución ahí, cómo se molestan, y cómo dice ahí que quieren despedazar a Pablo. Y entonces el comandante le ordena a la guardia que vaya y lo rescate y lo lleva nuevamente a la fortaleza, lo lleva nuevamente prisionero. Y dice que se le apareció el Señor. ¡Wow! Se le apareció y le dijo: Pablo, ten ánimo, ten ánimo. Y yo les decía, esto de tener ánimo es ármate de valor, de fortaleza. Descansa en mis fuerzas, adelante. ¿Sabes por qué? Le dice, porque así como has dado testimonio aquí en Jerusalén, me es necesario que des testimonio en Roma. Y ojo, ahí está la promesa de Dios, que si Él quería que Él diera testimonio en Roma, entonces Pablo no iba a perecer en ese lugar.
Y la promesa de Dios fue verdadera. Y nosotros nos tenemos que agarrar de esas promesas de Dios. Cuando Dios dice algo, tenemos que agarrarnos de esas promesas y de creerle a Dios, no de creer a las circunstancias, no de creer lo que me está pasando, no de creer, no digo que pasen cosas, pero de creerle a Dios. Si dice la palabra de Dios que Dios nos va a guardar, que Dios va a ser nuestro proveedor, yo le creo a Dios. Es tan difícil creerle a Dios, pero tenemos que hacerlo. Pablo le creía a Dios. Pablo le había dicho: Pablo, así como testificaste en Jerusalén, así quiero que vayas y testifiques en Roma. Era la promesa de Dios. Pablo debería entender que el Señor le estaba diciendo: no te va a pasar nada aquí. Y a veces es difícil ver o entender sobre la providencia de Dios. Dios es nuestro libertador y podemos estar seguros y descansar en la fidelidad de Dios. Si Dios no quiere que muramos, si no es nuestro tiempo, nuestra hora, entonces no va a pasar, a menos que Dios lo permita. ¿Sí? Que nosotros podemos vencer las maquinaciones, conspiraciones del enemigo, si Dios está con nosotros, hermano. Y es lo que vamos a ver, la providencia de Dios en este capítulo 23. Vamos a complementar el capítulo del versículo 12 al versículo 35 y vamos a ver dónde Pablo es acusado falsamente, ¿sí?, por esos judíos que están a punto de matarlo, y entonces el comandante de 1000 personas va y rescata a Pablo. ¿Por qué ese funcionario rescató a Pablo? ¿Por qué? Y debemos entender esto, porque la providencia de Dios se estaba moviendo y tenía cuidado de Pablo, y estaba utilizando a una gente, a unas personas impías que no crean en Dios, lo estaba utilizando para hacer su voluntad y para hacer su propósito. Y así es Dios con nosotros. Dios va a ocupar fuentes, medios, personas para tener cuidado de nosotros, aunque nos encontremos en esa tormenta. Solamente quiere Dios que seamos fieles a Él, que creamos lo que dice su palabra, y entonces Él nos va a dar respuesta. Pablo había sido cercano de estos judíos y había sido respetado por ellos, y ahora se levantaban en contra de él. ¿Y cuántos de nosotros algunas veces no hemos encontrado oposición de las personas que han concordado con nosotros, que han estado con nosotros y que ahora no lo hacen? Pero ¿cuántos de nosotros podemos ver la providencia de nuestro Señor en nuestras vidas? Vamos a orar y vamos a empezar esta predicación. El título es La providencia de Dios en la vida de Pablo. Señor Jesús, te damos gracias, te damos gloria y te damos honra. Te doy gracias por la presencia de cada uno de mis hermanos que está aquí, porque has dispuesto en su corazón el poder hacerlo. Y pido y ruego que ellos, Señor, absorban todo lo que tú tienes, todos esos nutrientes de tu palabra en su vida y en su corazón, y no solamente eso, sino que pongan en práctica lo que en ella se encuentra y hay. Que ellos puedan salir fortalecidos por las promesas que tú tienes, por la providencia que tu Padre aboga siempre hacia nosotros, con ese cuidado de tu creación, mayormente por el cuidado de aquellos que son tus hijos. Te pido y ruego, Espíritu Santo, con el perdón de mis faltas, de mis pecados, que hables al pueblo, hables al corazón, y que tu palabra quede ahí y no pueda ser arrancada por el enemigo, porque el enemigo no duerme. El enemigo siempre está despierto, queriendo devorarnos. Señor, nos abandonamos en tus manos y pedimos y rogamos tu dirección. Habla al pueblo, habla al corazón, te lo pedimos y rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a empezar con el versículo 12. Dice así: venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot. Ya estaban viendo los judíos qué iban a hacer, para qué, y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiese dado muerte a Pablo. Ese grupo de judíos armaron un complot, hicieron una estrategia, se pusieron de acuerdo. ¿Para qué? Para matar a Pablo. Y esto no solamente se pusieron de acuerdo, sino que juramentaron. ¿Qué es juramentar? Hicieron un juramento y dijeron: si no cumplimos este juramento, quedemos bajo maldición de Dios, porque ellos pensaban que lo que estaban haciendo le agradaba a Dios. Ese era su precepto, ese era su conocimiento, y decían: si nosotros no cumplimos, quedemos bajo maldición de Dios. Eso nos indica que había una seriedad completa en lo que estaban jurando estas personas. Estas personas querían acabar con Pablo, querían matar a Pablo. Y si no lo cumplimos, ¿qué están diciendo? Que Dios nos castigue porque estamos haciendo un pacto con Él.
Ellos decían, no comeremos, no beberemos hasta que Pablo esté muerto. Muerto. Hicieron ese pacto. ¿Y sabes por qué? Porque ellos querían matar a Pablo. Y es por algo muy simple. Porque Pablo estaba hablando verdad. Y el enemigo odia la verdad. Pablo estaba hablando la verdad y el enemigo odia la verdad. Por eso es que también lo podemos aplicar a nuestras vidas. Cuando nosotros hablamos verdad, a nosotros nos inquieta, a muchos de nosotros nos molesta y quisiéramos terminar ya con aquellos que se levantan diciéndonos la verdad. Cuando tu esposa, por citar un ejemplo, te dice, es que tú no estás cumpliendo en esto. Te enojas, te irritas, gritas, sales, pero no, ese es el enemigo que está influenciando en tu corazón. Cuando nos digan la verdad tenemos que reconocer, tenemos que pedir perdón si es necesario y tenemos que rectificar el camino. Ellos no reconocieron. ¿Por qué querían matar a Pablo? Porque Pablo estaba predicando la verdad, el evangelio, la palabra de Dios, y ellos odian la verdad. El enemigo odia la verdad. Y cuando tú caminas en esa obediencia, cuando eres un instrumento usado por parte de Dios, entonces el enemigo se levanta en tu contra. ¿Cuántos de nosotros no hemos querido caminar en las cosas de Dios? Y muchas veces decimos, es que apenas quiero trabajar, apenas estoy sirviendo y mejor ni lo hubiera hecho porque me ha ido peor de lo que yo pensé. Y no es eso, es el enemigo. Dice Juan 16:33, porque a veces nosotros pensamos, mejor ni lo hubiera hecho. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿En dónde vamos a encontrar esa paz? En medio de todas esas circunstancias adversas, en medio de todo lo que se levanta con nosotros en Cristo. Dice, en el mundo tendrán aflicción, pero ¿saben qué? Confíen, porque yo he vencido al mundo. Eso es lo que dice el Señor. Sé que se levantan contra ustedes. Sé que ahora tienes problemas con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los vecinos. Sé que ahora estás enfermo. Sé que ahora tienes escasez. Yo sé, pero tú confía. El enemigo a veces quiere usar todos esos medios que yo permito para hacer el propósito que él tiene, alejarnos de esa verdad, porque el enemigo no quiere que caminemos en esa verdad. Ellos querían matar a Pablo porque ellos estaban convencidos de que estaban haciendo lo bueno, pero no era una realidad, eso no era lo bueno, ¿sí? Por lo tanto, hermano, las pruebas en esta vida terrenal no consiste, hermano, en buscar una solución, en buscar escapar de ellas, de las aflicciones, de las pruebas, sino en prepararnos a través de la palabra, en estar prevenidos para poder soportar esas pruebas y estas luchas que tenemos. La palabra es la que nos va a dar fortaleza. El Señor es el que va a tener cuidado. Tenemos que fortalecernos para enfrentar, y lo he dicho aquí, a veces cuando no tenemos problemas, más debemos estar aquí. Aquí apareciera que cuando tenemos problemas es cuando más estamos aquí, y es cuando menos tenemos problemas, cuando más debemos de meternos en las cosas de Dios, para cuando vengan los problemas estemos fortalecidos en el espíritu y podamos soportar las acechanzas del enemigo, que son siempre. El enemigo nos quiere devorar, el enemigo quiere levantarse, pero no vamos a permitir, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y esa es una verdad, mis hermanos. Esta petición que el concilio religioso le hizo al comandante de traer a Pablo, porque ellos quieren que Pablo llegue, ellos quieren matar a Pablo y han hecho un complot tremendo para matar a Pablo. ¿Y por qué el enemigo quería levantarse contra Pablo? Porque Pablo iba a tener una gran influencia y nadie mejor lo sabía que el enemigo, que Pablo iba a ser de gran influencia para el evangelio, para que muchos creyeran. Y estos líderes judíos tomaron ese juramento de decir, no vamos a estar en ayuno y no vamos a comer hasta que Pablo sea muerto. ¿Y saben qué hicieron? Versículo 13 dice, eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, este pacto. Eran muchos los que se habían levantado. Más de 40 se comprometieron a pasar este ayuno hasta que Pablo estuviera muerto. Ellos fueron a los principales sacerdotes, a los ancianos, y les informaron del compromiso que hicieron, del juramento que hicieron. Y estos religiosos, en lugar de decirles que eso estaba mal, porque Pablo no había estado en un juicio, Pablo no había sido condenado y lo querían matar, y esa la ley no lo permitía, pero no le importó nada al Sanedrín, no le importó nada a estos religiosos, y dieron la aprobación para matar
a un inocente, así como dieron la autorización para matar a Cristo cuando Él estuvo con nosotros. Y dice el versículo 14 y 15, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio requerid al tributo que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa acerca de él. Fíjense la mentira. Ahí están fraguando mentira. Dile que vengan porque queremos averiguar, queremos ver, ¿sí? Y nosotros estaremos listos para matarle antes de que llegue. Y nosotros vamos a hacer una emboscada y vamos a terminar con ese problema, porque no nos interesa lo que él diga, no nos importa lo que diga. Y a veces, muchas veces el enemigo se levanta contra nosotros y muchas veces nos dicen, para ser cristianos, no, mira, porque no ven a Cristo, ven las fallas del hombre, pero no ven a Cristo. Y se levantan y entonces fraguan esa estrategia para matar a este hombre, así como una vez lo hicieron para matar a Cristo. Este grupo se presenta ante el sumo sacerdote y déjenme decirles que ellos tenían entonces acceso al sumo sacerdote, acceso al Sanedrín. Entonces esos eran unos hombres de influencia, eran unos hombres que conocían probablemente de Dios, pero no aplicaban lo que Dios les decía. Y el sacerdote avaló y los ancianos avalaron. Esto demuestra la corrupción que había en el liderazgo de Israel. Había una corrupción. ¿Cómo es posible que iban a aceptar esto? Y les digo una cosa, y aquí es donde entra la providencia de Dios. Déjeme decirle, este plan no hubiera sido exitoso si no entrara la providencia de Dios. La providencia de Dios es tan hermosa que en el momento justo Él viene y Él nos cuida y Él nos protege. En el momento que menos pensamos. Ese plan puede haber tenido éxito si Dios no hubiera movido su providencia. Y vamos a ver de qué manera Él mueve la providencia para que Pablo preservara la vida. Y así de esa manera Dios mueve los medios, pone las personas, los agentes, las cosas, para que nosotros podamos contemplar esa providencia cuando estamos pasando situaciones difíciles. Pero nosotros no debemos tratar de escapar, sino de agarrarnos de la palabra de Dios y enfrentarlo con la verdad. Enfrentar con la verdad las cosas. Y dice dice el versículo 15, ahora pues vosotros en el concilio requerid el tribuno que traiga mañana ante vosotros, tráiganlo, y nosotros vamos a estar esperando ahí y le vamos a dar, lo vamos a matar. ¿Qué podemos aprender aquí? ¿Y qué debemos entender? Es muy fácil, pero es muy fácil, hermano. Es que esto lo hicieron debido, ¿sí?, a que ellos no tenían fe, se habían extraviado de ese camino, se habían alejado de los mandamientos de Dios, se habían apartado de la palabra de Dios. Ellos estaban abrazando las tradiciones y costumbres de los ancianos, porque ahí en la ley decía que ellos tenía que haber un juicio y una condenación, y ellos no estaban siguiendo nada de esto. Ellos estaban siguiendo la ley de los ancianos. ¿Y qué nos dice el Maestro? ¿Qué nos dice Cristo en Mateo 15? Dice que este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. El Señor les había dicho, mis mandamientos son los que hay que seguir, pero ellos seguían muchos mandamientos de hombre. Hay mandamientos de hombre que siguen y actualmente son vigentes en muchas religiones, los mandamientos de hombre, pero no los mandamientos de Dios. Y esos mandamientos de hombre estaban apartando a ellos de lo que Dios decía en su palabra. Se estaban desviando de esa verdad y por lo tanto déjeme decirle que cuando se desviaban de esa verdad, entonces pasaban a ser peones, esclavos del enemigo, y entonces eran utilizados para las maquinaciones del enemigo. Cuando nosotros no entendemos, cuando nosotros no queremos conocer la verdad, déjame decirte que entonces eres influenciado, ¿sí?, para ser peón o esclavo del enemigo. Porque solamente tenemos que caminar en esa verdad. Y eso es lo que habían hecho. Se habían desviado de esa verdad y ahora el enemigo los usaba para levantarse contra Pablo. Esta petición que el concilio religioso quiere hacer
que le iba a hacer al comandante, decían, es que vamos a hacerle una investigación minuciosa y piadosa para conocerle qué está pasando. Pero déjame decirte que no, la motivación era oculta, era perversa. Ellos querían hacer esto para terminar con Pablo. Aunque esta acción parecía piadosa, ¿sí?, era una acción malvada. Así como cuando se le presentó Satanás ahí en el Edén, que lo que le dice a Eva. Cuando nosotros confiamos en Dios, escucha bien, cuando nosotros no confiamos en Dios, cuando nosotros nos alejamos de la palabra de Dios, a veces queremos hacer nuestra voluntad o pedirle al Padre que haga nuestra voluntad en vez de confiar y de obedecer a Dios, en creer en su voluntad. En creer en su voluntad. Y a veces nos comportamos así, queremos solucionar las cosas conforme pensamos y queremos y hacemos las cosas como creemos. Y ¿sabes qué? Eso no está bien, porque eso no es confiar en Dios. Nosotros tenemos que confiar en Dios, seguir a Dios y no hacer las cosas conforme nosotros creemos y queremos, porque ese no es el actuar que Dios quiere de nosotros. Cuando tenemos esto en mente y queremos hacer las cosas como nosotros queremos, te digo una cosa, ¿sabes quién se está oyendo? Satanás se está escuchando. Y entonces esta es una invitación al enemigo para que Satanás entre y comience a influenciar en tu vida. Y Dios no quiere que nos comportemos de esa manera. Dios quiere que nos seamos personas que confían, creen, se someten a las verdades bíblicas, al Señor Jesús. Y el resultado de esto va a llegar, mis hermanos, va a llegar. A veces nos desesperamos porque no vemos la respuesta de Dios. A veces nos desesperamos porque quisiéramos que las cosas salieran como yo quiero, yo pienso. A veces nos desesperamos porque no vemos respuestas. Pero déjame decirte que Dios siempre está trabajando. La providencia y misericordia de Dios siempre está con nosotros. Y si no es el día de hoy la respuesta, será el día de mañana. Y si no te la da el día de mañana, será la semana que viene. Y si no viene la semana que viene, el mes que viene. Y si no, el año que viene. Y si no, años adelante que vienen. Y si no llega no se preocupe. No se preocupe, porque cuando Dios venga y se levante en juicio, dice que Él Él corregirá todo y pondrá todo en orden. Entonces no se preocupe. Muchos dicen, es que pastor, no sabe cuánto tiempo tengo con la enfermedad mía, con la enfermedad de mi hijo. No se preocupe, no se preocupe. ¿Es difícil? Sí, es muy difícil, yo lo sé. Pero cuando usted no encuentre salida, ahí es donde podemos ver el amor, la misericordia, la providencia de Dios. La providencia de Dios. Tenemos que creer, tenemos que obedecer y esperar confiadamente en Él. No podemos decirle, Señor, se te fue de las manos, mira cómo estoy viviendo, mira lo que estoy pasando. No, Pablo no decía esto, Pablo confiaba en Dios. Y a pesar de que iba de por medio su vida, imagínatelo cómo estaba él. Cuando llegó del Sanedrín, estaba otra vez encarcelado, estaba triste, va el Señor, se le aparece y luego de eso hay un complot contra él para matarlo a él. Imagínate cómo se sentía él. Fíjate este punto. Dios pudo haberle dicho a Pablo que esa conspiración iba a cooperar para bien, porque de esta manera Pablo, Dios utilizando los medios, las personas, para que de esta manera Pablo fuera a Roma a predicar el evangelio. Cómo Dios usa todas las cosas, aunque parecen malas para nosotros o que nos están haciendo daño, las usa para bien, para un beneficio y para bendecirnos a nosotros. Cristo ya se lo había dicho y esa era la garantía. Le digo, así como tú has predicado aquí como has testificado aquí, entonces vas a testificar en Roma. El Señor le estaba diciendo en otras palabras, no te preocupes, mi providencia te va a ayudar y vas a llegar a Roma a predicar. En múltiples ocasiones pareciera que el reino de las tinieblas gana ventaja y que las cosas, que esas batallas que pasamos no tienen ya pues decimos no pasa nada y nos resignamos, pero no. Cristo cuando Él murió en la cruz, el diablo pensó que había ganado la batalla, mas sin embargo el domingo fueron y la tumba estaba vacía. Ese cordero inmolado iba a pasar a ser el león de Judá.
ese león grande, poderoso. Y ese cordero inmolado es el que controla todas las cosas que pasan. Él es el que conoce las cosas buenas y malas o peores que nos pueden pasar. Pero ¿sabes qué? Él permite porque sabe que esas cosas cooperan para bien a aquellos que aman a Dios y son llamados de acuerdo a sus propósitos. Hermanos, tenemos que pasar estas situaciones difíciles. El problema no es en que pasemos o no pasemos. El problema es en cómo lo estamos pasando. Tenemos que tomarnos de la palabra de Dios. Tenemos que conocer de la palabra de Dios y aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. El problema no es de que paso situaciones y me voy, porque independientemente de si estás o no con Dios, vas a tener problemas. Pero Dios te levanta, te fortalece, te da ánimo, te dice, ten ánimo, ármate de valor, sigamos adelante. Mira que todas esas cosas buenas, malas, peores, yo sé lo que viene porque Él conoce el futuro. Nosotros no conocemos el futuro, pero el Señor sí lo conoce. Entonces el Señor dice, no te preocupes porque yo tengo misericordia, yo tengo providencia de ti, te voy a dar de mi providencia para ti, voy a tener cuidado de ti. Es lo que le está diciendo el Señor a Pablo. Pablo estaba enfrentando cosas muy, muy grandes. Dios ha puesto su soberanía junto con su amor al servicio de sus propósitos en favor de quienes Él compró a precio de sangre. Quienes Él compró en la cruz. Y mira lo que pasa. Mira, vamos a seguir viendo la providencia de Dios. Versículo 16 al 21. Mas el hijo de la hermana de Pablo, ¿quién era? El hijo de la hermana de Pablo. Muy pocas veces, como la suegra de Pedro, nos habla de los familiares de los apóstoles. Y aquí nos habla de que Pablo tenía una hermana y este era hijo de su hermana. Dice, mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza. ¿Qué hizo? Dios movió los medios, las formas, los tiempos, para que él pudiera escuchar. Él pudiera escuchar lo que se iba a decir. Pregunta, ¿qué tiene que estar haciendo el hijo de ella? Dicen que era un jovencito. Ahí, en ese lugar, en ese momento, yo no sé si conoció, le hablaron, estuvo ahí, pero ahí dice, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso ¿a quién? A Pablo. Fue a ver a su tío. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, lleva a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle. ¿Sí? Dijo, entonces tomándole, le llevó al tribuno y dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándolo de la mano y retirándose, aparte le preguntó, ¿a quién? Al pequeño, ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él, pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Ellos decían, sí nos lo va a conceder, sí va a hacer esto, sí va a pasar así, porque vamos a hacer un pedimento y Él nos tiene que conceder. Ellos pensaban que iba a ser así, ellos pensaban, pero la providencia de Dios ocurre. El sobrino de Pablo, por la soberanía y la providencia de Dios, se enteró de lo que iban a hacer estos hombres, se enteró. Fíjate cómo mueve Dios todas las cosas para tener cuidado de sus hijos. Y entonces fue y dio aviso de que lo que estaban tramando estos hombres. Y fue al cuartel y le dice a Pablo, Pablo, está pasando esto. Y Pablo llama a un centurión y le dice, llévate a mi sobrino, al comandante, para decirle esto. Y podemos ver la providencia de Dios. ¿De qué forma? Porque el centurión podía haber dicho, ¿y quién eres tú para mandarme? Comúnmente le hubieran dicho, no tienes por qué mandarme, menos decirme, tú eres un prisionero y no puedes hacer nada. Eso es lo que comúnmente debería de hacer el centurión. Pero ¿qué hizo Dios? ¿Sí? Pero ¿qué hizo Dios? Dios estaba presente ahí. Él podía decir, a mí no me importa lo que te pase o no te pase. Yo estoy aquí nada más para cuidarte y se acabó. Él podía decir eso. ¿Desde cuándo un prisionero le da órdenes a un soldado? Pregunto. ¿Sí? Y les da órdenes y son obedecidas por ese soldado. ¿Sabes qué? Nunca pasaría esto, nunca, a menos de que Dios esté involucrado.
A menos de que Dios domina toda su creación, no solo la gobierna, la domina, y Él pone los medios en su providencia, las formas para que las cosas ocurran conforme a su voluntad, propósito y soberanía. Si tú estás pasando cosas difíciles, busca a Dios, espera en Dios, métete en la presencia de Dios y Él en su providencia, amor y misericordia, pero ten la seguridad, porque esto vienen promesas, que Él va a tener cuidado de su creación, de su pueblo, de sus hijos. Pero debemos que ser obedientes. Fíjate cómo aquí pone y mueve los medios, que el soldado, lejos de decirle no, obedeció y llevó con el comandante al sobrino. El comandante no conocía a Pablo hasta que vio en su vida en peligro y fue y lo rescató. El comandante lo llevó al cuartel y tampoco conocía al sobrino. Él, también el comandante, cuando llegan con él, puede haber dicho: ¿y a mí qué me interesa que lo que le pase o no le pase? ¿Qué quieres conmigo? Pero el sobrino de Pablo estaba ahí con un propósito. Y otra vez vemos cómo todas las cosas que Dios hace cooperan para bien. En este caso vemos cómo el hijo de la hermana de Pablo va al centurión y lo lleva al comandante. Wow, ¿cómo mueve Dios todas las piezas? ¿Cómo mueve Dios todo ese rompecabezas? Todo eso. Y así es Dios con nosotros, hermanos. Dios mueve todo. Pero a veces nosotros nos desesperamos, a veces queremos hacer las cosas, queremos ayudarle a Dios, queremos hacer las cosas. No, Señor, ¿sabes qué he esperado? Y no, yo mejor lo voy a hacer. No me interesa si tú lo haces o no lo haces, yo lo voy a hacer. No, hermano, tenemos que buscar a Dios, confiar a Dios, creer en Dios, por más difícil que esto sea. Por más difícil que esto sea. Por más difícil. A veces no venimos a la iglesia porque tenemos muchas situaciones que resolver. Y déjame decirte que eso es falta de confianza. El no venir es tener falta de confianza en el Señor. Falta de confianza en el que va a ser mi proveedor. Él va a ser mi ayudador. Él va a ser el que vaya delante de mí. Es triste, pero así es, hermano. Cuando no venimos, salvo son excepciones que no se puede venir porque verdaderamente hay cosas que nos impiden, pero hay mucha gente, y me refiero a todas las iglesias, que en el domingo, en lugar de ir a la iglesia, están cómodamente disfrutando en sus casas, con la familia. ¿Es malo esto? No, no es malo, no es malo. De verdad que no, es muy bueno, pero tenemos que tener tiempo, darle tiempo al tiempo y a cada cual su cual. El Señor dijo: darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Dios en su providencia, en su amor, en su cuidado por su creación, dijo: el hombre tiene que descansar de sus labores. El hombre es una persona que se cansa, que tiene también necesidad de ese descanso. Y el Señor nos dijo: bueno, entonces el séptimo día vas a descansar de tus trabajos, de tus dolencias, de todo. Y ven y ponlo en mis manos y yo los voy a hacer descansar. Lastimosamente, generalizo, en toda la iglesia cristiana, esto no pasa. Esto no pasa. Tenemos que confiar en Dios, en la providencia de Dios, en que Él va a suplir. Pero pastor, es que tú no sabes lo que es estar sin un quinto y mañana tener que, a mí me urge. Te digo, te equivocas. Yo sí sé lo que es estar sin un quinto. Yo sí sé lo que es estar enfermo. Yo sé lo que es perder a un familiar. Pero yo también sé lo que es la misericordia, el amor, el cuidado, la providencia de Dios. Es algo hermoso cuando tú confías y: Señor, yo hago lo que más pueda, pero tú haz lo que yo no puedo hacer. Y entonces Dios le permite que Él empiece a obrar en tu vida. Pablo hacía lo que podía y el Señor moviendo todas las piezas que se acomoden, que se acomoden. Ese comandante no conocía a Pablo. Además, ni sabía por qué estaba ahí. Después se enteró más o menos. O por qué lo querían matar. Y mira lo que dice el versículo 22 al 24. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le habían dado aviso de esto. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, 200 hombres con lanza, para que fuesen hasta Cesarea y que preparasen cabalgaduras, en que poniendo a Pablo lo llevasen en salvo a Félix
el gobernador. Wow, mira toda la maquinaria que mueve el Señor en su providencia. Mira todo lo que hace en su providencia. Él dice, ¿sabes qué? Pasa esto. Y pone en el corazón del comandante que era impío, pone ser instrumento. Y este comandante mueve todo para que se haga como dice. Y dice ahí, le llevasen en salvo. Él dice, yo tengo que cuidar a este prisionero. Dios lo puso en su corazón. Él no lo iba a hacer por su cuenta, porque él decía, a mí no me interesa a cualquier prisionero. Pero el Dios había movido hasta el corazón y la mente de este comandante. A ese comandante le interesa tanto el caso que dispone 470 hombres para cuidar a un solo hombre que él había conocido un par de días antes. Un par de días antes lo había conocido. Y ya estaba disponiendo gente para que los soldados los llevaran a Jerusalén para proteger a este hombre. Mandó una parte grande de su ejército que él tenía. ¿Y cómo explicamos eso? ¿Por qué? Porque el propósito de Dios prevalecerá. Yo oí un comentario, aún si el infierno entero se dispone a impedirlo, el propósito de Dios prevalecerá. Si tú te agarras de Dios y su providencia, aunque se levanten, aunque bramen los mares, aunque se muevan los montes, aunque se levanten contra ti, si tú te tomas de Dios, el propósito de Dios prevalecerá. Y Él te va a dar la bendición que tú necesitas y quieres. Así de esa manera te lo puedo decir, porque podemos ver las promesas de Dios. Pablo fue en ese caballo, dice que prepararon cabalgaduras para él en esa noche, pero Pablo, fíjate que no iba a ir como un prisionero común y corriente, él iba a llegar como una persona importante y mucha gente lo iba a acompañar. Mucha gente, y no solamente lo iba a acompañar, lo iban a cuidar. Podemos ver cómo este comandante, cómo mueve todo, ocupa muchos recursos y muchos hombres para que puedan trasladar a Pablo sano y salvo a una ciudad donde iba a ser trasladado. Iban a sacarlo de una ciudad judía, iban a introducirlo en una ciudad romana, donde Pablo esta vez iba a ser juzgado no por el Sanedrín, sino por un tribunal romano. Y esto nos muestra la providencia de Dios, cómo Dios obra en ellos y usa lo natural para los propósitos espirituales. Hermanos, tengan la confianza en que Dios en su providencia va a tener cuidado de nosotros. No es fácil porque vemos las circunstancias, no es fácil porque pasamos las cosas, no es fácil porque nos duelen, nos afligen. Nadie dice que es fácil. En el mundo tendrán aflicción, dice la palabra de Dios, pero confiar en mí, y esa confianza en Él representa que le creamos a su palabra, a sus promesas, a su verdad. Es por eso perseguían a Pablo, porque Pablo hablaba esa verdad que ellos no entendían, no comprendían y no querían. Ellos querían seguir las tradiciones de los ancianos, las costumbres de los ancianos y no la palabra verdadera de lo que dice Dios en ella. Y esto es falta de fe. Es falta de fe porque no le estamos creyendo al Señor. Y a veces cuando nos pasa a nosotros así, que por la falta de fe actuamos de una manera que no debemos actuar. Debemos que creer. Hermano, estoy pasando, confía en Dios, órale a Dios. Pero es que yo oro y no pasa nada. Es que no va a pasar conforme a tu voluntad y tu propósito, sino conforme al propósito y la voluntad de Dios, porque Él tiene un plan divino para la vida de cada uno de nosotros. Y Él permite que nosotros vayamos caminando en esas luchas, en esas pruebas, y su providencia se va a mostrar de forma diferente en cada uno de nosotros, conforme a la necesidad, conforme a la voluntad y el propósito de Dios en nuestras vidas. Y debemos entenderlo, que Dios nos ama y Dios tiene cuidado de nosotros. Y a veces Dios permite las cosas y puede permitir cosas tremendas, como a Esteban cuando fue apedreado, pero ahí nos enseñó que él utilizó su propósito, que Esteban vio la gloria de Dios y quedó plasmado. ¿Qué vio Esteban? La gloria de Dios. Cuando uno es obediente, no importa lo que pase, no importa que te puedan arrebatar la vida, y te lo digo literal, pero podemos ver la gloria de Dios. A Pablo el propósito era diferente y él había mantenido su vida de Pablo, pero le había dado un propósito. Quiero que testifiques, así como testificaste aquí, vas a testificar allá. ¿Qué es esto? Yo voy a tener cuidado de ti.
Y el Señor nos dice, tenemos que predicar la palabra de Dios, tenemos que agarrarnos de la palabra de Dios para que podamos predicarla. Pero a veces nosotros no lo creemos, son las promesas de Dios y no lo creemos. ¿Por qué? Porque nos vemos afligidos, angustiados, enfermos, cansados, abatidos y nos desmoronamos y no queremos ya más. Pero déjame decirte que tenemos que caminar confiando en el Señor, creyendo en el Señor. Pablo dice el versículo 25 al 33, y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, el excelentísimo gobernador Félix, salud, o quiere decir saludos, a este hombre aprendido por los judíos, y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano, y queriendo saber la causa por la cual le acusan, le llevé al concilio de ellos, y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero en ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas de que los judíos habían tenido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten, permítame, perdón, me esfuerzo, pero mejor me pongo mis lentes. Dice, y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de las acechanzas de los judíos habían tenido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él, pasándolo bien. Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípratis, y al día siguiente, dejando los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentando también a Pablo delante de él. Dice que pasaron la noche en Antípratis. Dice que pasaron la noche ahí. Esa era la fortaleza donde llegaron todos. Ahí dejaron a Pablo, y dice que nada más los jinetes son los que fueron con él. Los demás se regresaron. Pero Pablo iba a llegar seguro a Cesarea. Pablo había llegado a ese puerto seguro porque los romanos se habían comprometido a llevarlo ahí. La posición hecha por los judíos no estaba causando efecto en ese momento contra él. Ellos decían que invocaban el nombre de Dios, pero realmente no era así lo que Dios quería de ellos. El propósito de Dios prevaleció. Pablo fue a Cesarea, una ciudad de Roma. Este comandante movió toda la maquinaria, pero no fue el comandante, fue Dios el que movió toda la maquinaria, para que al final 70 jinetes lo acompañaran y lo entregaran sano y salvo. Aún el Señor pone en el corazón para que tengan cuidado las personas de aquellos que Dios tiene propósitos. Hermano, tengamos en consideración esto. Yo no sé qué esté pasando, qué no esté pasando. Lejos de creer que esto es malo, tenemos que sacar de lo malo lo bueno. Pablo siempre de lo malo sacaba lo bueno. Esto le había servido él tenía siempre una ilusión, si leemos el libro de los Hechos, de ir a Roma. Había oposición, pero déjeme decirle que Dios hizo esto malo para hacerlo bueno, para que fuera él a Roma y se proclamara su evangelio. Roma era uno de los países más poderosos en esos tiempos del mundo. Y ahí tenía que ir Pablo a predicar, y Dios utilizó todo esto para hacer su propósito, pero siempre tuvo cuidado de Pablo. Dios va a tener cuidado de ti, ¿para qué? Para que cumplas el propósito que Él tiene en tu vida. Pero pastor, no sé cuál sea mi propósito. Bueno, toma la palabra de Dios, lee la palabra de Dios y dile a Dios que te muestre cuál es ese propósito a través de ella. Y te lo va a mostrar. Te lo va a mostrar. Y Pablo va a tener cuidado, Dios va a tener cuidado de ti, porque así es Dios de cuidadoso con nosotros. Pablo había llegado salvo, como había dicho el comandante, a la presencia de ese gobernador que lo llevaron allá en Cesarea. Y eso es lo que nos muestra la providencia de Dios. En versículo 35, y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le
custodiasen en el pretorio de Herodes. Él le dice, te oiré, te escucharé. Con esa palabra de oiré, quiere decir te escucharé con mucho, mucho cuidado lo que tengas que decirme. Lo que tengas que decirme. Eso es lo que hace el Señor en nuestras vidas. La providencia de Dios. Da la oportunidad a Dios, y digo así de esta manera porque nosotros no le damos oportunidad a Dios, hace lo que quiere, pero date la oportunidad de ver la misericordia de Dios, la providencia de Dios a través de lo que nos está pasando. A veces las cosas que pensamos que son malas nos van a ayudar a un bien, pero a veces no lo creemos así. En esta historia podemos ver, en esta historia que se nos hace en esta narrativa, podemos ver claramente la armonía de Dios en los suyos. Él echa su poder para que sus propósitos prevalezcan. Siempre el Señor va a tener cuidado, ¿sí? En soberanía, Él tiene el cuidado de toda la creación, de todos nosotros. Y esto es que Él tiene, escúchame bien, Él tiene el poder para mover todos los eventos, para que se haga la voluntad de Dios. Y Dios usa las cosas malas para bendecir a sus hijos. Y le podemos ver esto, como el problema de Pablo trajo bendición a la vida de Pablo, no solamente a la vida de Pablo, a la vida de muchos que conocieron del Señor. A veces las cosas malas que nos suceden, debe de ser para la bendición de nosotros y para la gloria de Dios. Y Dios nos bendice aún en los problemas que estemos enfrentando. Y Dios tiene cuidado de nosotros aún en las situaciones difíciles que estemos pasando. Pero solamente tenemos que confiar en Dios, creerle a Dios. Ese es lo que tenemos que hacer, creerle a Dios, no desesperarnos, caminar en su palabra y agarrarnos de esa fe y seguir adelante. Que el propósito de Dios en tu vida, nadie lo va a detener, pero tenemos que tener en cuenta que tenemos que ser obedientes y caminar en esa fe. Y yo te digo, el que tenga oídos para oír, oiga lo que la palabra de Dios dice. Hermanos, la providencia de Dios sea con ustedes, el amor, el cuidado, la misericordia. Solamente tómense su mano, de su palabra, y caminen como Pablo en esa verdad. ¿Van a encontrar oposición? Claro que sí. ¿El enemigo se va a levantar contra ustedes? Claro que sí. ¿Va a haber cosas en que estén pasando y doliendo? Claro que sí. Pero ¿sabes qué? Dios siempre prometió estar con nosotros. Y si Él prometió estar con nosotros, entonces esa es una realidad, esa es una verdad. Y esto nos debe de motivar a decir, sí Señor, estoy pasando esto, pero yo creo por fe que tú estás haciendo tu propósito. Yo hago lo que tengo que hacer conforme a tu palabra y tú vas a tener cuidado de nosotros. Y entonces nosotros vamos a confiar en Dios. Dice la palabra de Dios que en Él podemos confiar y podemos tener paz. Y es lo que tenemos que hacer, mis hermanos. Buscar esa paz en la providencia de Dios, en el amor de Dios, en el cuidado de Dios. Eso significa, la providencia significa que Dios tiene cuidado y sustenta a toda su creación. Esa es la providencia de Dios. Y Él pone los medios, las formas, las personas y mueve todo. Él mueve toda la maquinaria para ayudarte a ti y ayudarme a mí. Entonces estamos pasando situaciones difíciles, lejos de decirle, Señor, ya no aguanto. Digámosle, Señor, es tu voluntad, pero ayúdame, yo camino en tu verdad, creo en tus promesas, y van a ver que Dios es fiel a ellas, ¿sí? Que Dios les bendiga, mis hermanos. Que tengan buena tarde.